de lesión renal aguda, ¿no? Tener en cuenta, por favor, que esta clase está siendo monitorizada por el doctor Fernández, quien está siendo presente también en este momento. Así que, por favor, vamos a tomar en cuenta la atención de todos los participantes. Bien, respecto a lo que corresponde a la insuficiencia renal aguda, ustedes entenderán que este es un problema cada vez más común, ¿no? Y este problema de la lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda tiene complicaciones potencialmente graves, ¿no? Ustedes ya sabrán, entre ellos llega a poder quedar como reemplazo renal en hemodiálisis. También parte de este fracaso que se tiene para el tratamiento o como éxito del tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad se debe a la falta de criterios diagnósticos que ya están estandarizados en realidad, pero actualmente no todos van cumpliendo, ¿no? Se siguen confiando a marcadores de filtración glomerular que no pueden ser siempre específicos. También se cuenta actualmente con una nueva terminología para poder definir y conocer mejor a lo que es la lesión renal aguda, ¿no? También vamos a poder ver, quiero desarrollar en este tema un poco de la clasificación actual y de algunos biomarcadores que son ideales para la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, bajo estos puntos de introducción, espero su atención para poder desarrollar el tema. Bien, en esta noche vamos a poder ver dentro del tema lo que corresponde a la definición, la clasificación de lo que es la lesión renal aguda, un cuadro clínico y su evolución natural, los criterios diagnósticos que debemos tomar en cuenta, todos los exámenes complementarios o los más importantes para poder definir y, como último, el tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a desglosar todos estos puntos en este tema. Como podemos ver acá, en la definición, la lesión renal aguda es un síndrome clínico. Este se caracteriza por la disminución de la función renal. Esto puede llevarse a cabo o desarrollarse desde horas o días. Esto se caracteriza también por la acumulación de los productos nitrogenados de desecho en la sangre, ¿no? Y como conclusión va a existir lo que es la disminución de la diuresis, pudiendo presentar una oliguria. Entonces, en la definición actual, ya está definida por un consenso del CADIGO del 2012, coincide y reafina este término de la lesión renal aguda como un síndrome clínico, ¿no? Que se va a ir a definir por 3 puntos específicamente. Cuando va a existir un aumento en la concentración de creatinina sérica con un valor mayor a 0,3 miligramos decilitros durante 48 horas, o el aumento de la creatinina mayor a 1.5 en los últimos 7 días, o una diuresis menor a 0,5 miligramos, ml, kilogramo peso hora, durante 6 horas. Entonces, lo que se quiere entender con esta definición es que tienen que haber puntos o características específicas para poder mencionar lo que corresponde a una lesión renal aguda, ¿no? Si bien, como saben ustedes, la clínica es la que manda en esta lesión renal aguda, debemos tomar en cuenta estas 3 características para que se pueda definir o se pueda llamar lesión renal aguda. Vamos a reiterar estas características cuando podamos hablar de diagnóstico, ¿no? Es importante que podamos ver acá que ya desde años atrás han habido consensos, han habido criterios en los cuales se han ido definiendo por los valores de creatinina u otros marcadores como la diuresis horaria. Por ejemplo, podemos ver que en el 2004 se ha podido clasificar a través de los criterios de Rifle, donde estaban basadas en base a lo que es los valores de creatinina y la tasa de filtración glomerular y el gasto urinario, ¿no? Posterior a eso se han ido actualizando estos consensos y en el 2007 ha existido la clasificación ACI, ¿no? Lo que es la injuria,
kines acute, o sea, o la lesión renal aguda, o la injuria renal aguda, ¿no? Estos se han basado en lo que es la creatinina, el gasto urinario, con una mejor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Sin embargo, actualmente tenemos lo que son la clasificación CADIGO, ¿no? Esta es la actualización última para hablar de lesión renal aguda y se reitera, ¿no? Lo que es las características para poder hablar de lesión renal aguda. Y esta clasificación por la CADIGO lo lleva en 3 estadios. Como pueden ver acá, estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 se define por lo siguiente: por la elevación de la creatinina de 1.5 a 1.9 veces, casi el doble de su elevación. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta elevación es respecto a una concentración basal, ¿no? O sea que nosotros debemos conocer la creatinina basal del paciente para poder tomar en cuenta cuántas veces se ha elevado. Si no tenemos en cuenta o no conocemos la creatinina basal, tenemos otra característica para poder decir una elevación de la creatinina en 0,3 miligramos, ¿no? Esto en un periodo de 48 horas. O caso contrario, tenemos el aspecto o el punto de la diuresis. Si la diuresis horaria disminuye menos a 0,5 ml por kilogramo hora en 6 a 12 horas, también podemos clasificar como una lesión renal aguda estadio 1, según las guías del CADIGO 2012, ¿no? En el estadio 2 tenemos lo que corresponde a la elevación de la creatinina de 2 a 2,9, ¿no? Hasta casi 3 veces, escuchen bien, casi 3 veces respecto a la concentración basal. Si bien yo no tengo la concentración basal de un paciente para hablar de su elevación de creatinina, podemos orientarnos en lo que es la disminución de la diuresis horaria. Como pueden ver, menor a 0,5 ml kilogramo peso hora durante más de 12 horas. O sea, que haya mantenido una disminución de la diuresis horaria más de 12 horas. Correspondería a una lesión renal aguda estadio 2 según las guías CADIGO 2012. Reitero, es importante especificar esto, ya que es la última clasificación o las últimas, el último consenso a partir del cual nosotros debemos ir clasificando nuestra lesión renal aguda, ¿no? Y por último, como estadio 3, respecto a la clasificación CADIGO, tenemos la elevación de la creatinina 3 veces respecto a su concentración basal, o que la creatinina podamos encontrarla mayor a 4 miligramos de decilitro, ¿no? Esto nos va a ir a representar que corresponde a una clasificación de lesión renal aguda CADIGO 3, ¿no? Pero bien, también tenemos el otro aspecto para poder clasificar como lesión renal aguda respecto a la diuresis horaria. Si podemos ver en este otro extremo, 0,3 ml kilogramo peso hora durante más o igual a 24 horas, ¿no? Entonces, el paciente podrá corresponder a un estado de anuria durante 12 horas o mayor a 12 horas. Esto es un aspecto o una característica más que nosotros podemos tomar en cuenta para poder definir si la lesión renal aguda que estamos viendo corresponde a estadio 3. Entonces, esto es lo que hoy en día debemos manejar, en lo que se está basando, ¿no? La clasificación de la lesión renal aguda. Es lo más importante. Yo he colocado estos anteriores cuadros para que tal vez ustedes los han ido viendo en algunos textos, libros. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que estos están quedando atrás, ¿no? 2004, 2007, y actualmente tenemos el del 2012, el que todavía se está utilizando. Entonces, si tienen una pregunta al respecto, al final del tema vamos a aclararlos con gusto. Y bien, hablando en una clasificación respecto al tipo de lesión renal aguda, tenemos, como ya ustedes deben conocer, los tres tipos de lesión renal aguda, ¿no? Lo que corresponde a la prerrenal, el cual se presenta en un 60-70%. Una presentación de parenquimatosa o lesión renal aguda renal, también llamada, el cual se presenta del 20 al 30%. Y un postrenal en los que se presenta del 5 hasta el 10%.
Entonces vamos a ir a desarrollar cada una de estas, ¿no? Sin embargo, debemos de conocer que existe un mecanismo fisiopatológico general para la lesión renal aguda, sin importar a cuál de los tres tipos corresponda. Y para esto debemos decir que un paciente va a ingresar en lesión renal aguda cuando se rompa el equilibrio de estos tres puntos, si podemos mencionar así. Cuando se rompa el equilibrio en la perfusión sanguínea adecuada, ¿no? Cuando el riñón reciba una menor perfusión sanguínea. Cuando exista una alteración en la integridad del parénquima renal y cuando exista una alteración o un desequilibrio en la permeabilidad de las vías excretoras. Entonces, la alteración o la ruptura de estas funciones van a llevarnos a una insuficiencia renal aguda, ¿no? O como actualmente debemos mencionarlo, a una lesión renal aguda. Entonces, si ustedes pueden ver en la primera parte donde dice perfusión sanguínea adecuada, si esto se altera, si esta perfusión sanguínea se rompe su equilibrio, entonces vamos a tener una prerrenal. Si se pierde la integridad del parénquima renal, vamos a tener una lesión renal aguda de tipo renal específicamente. Y si se altera o existe el desequilibrio en la permeabilidad de las vías excretoras, vamos a tener una lesión renal aguda postrenal, ¿no? Bueno, vamos a empezar a lo que es a desarrollar la clasificación que hemos mencionado, y en este caso vamos a hablar de lo que es la lesión renal aguda prerenal. Esta lesión renal aguda, la prerenal, tiene un mecanismo en el cual mantiene una estructura y función tubular normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la estructura del riñón, el parénquima renal y la función tubular del riñón se mantienen normales, no tienen una alteración, no tienen una afección. La afección o la alteración es antes de llegar a este órgano. Entonces tenemos lo que es una marcada disminución del flujo renal. El flujo renal se va alterando y como consecuencia va a dar una intensa vasoconstricción con la intención de que el riñón compense esa disminución del flujo renal, ¿no? La arteria renal aferente entonces va a sufrir una vasoconstricción, como hemos dicho, con la intención de poder regular el flujo renal. Como consecuencia va a tener una tasa de filtrado glomerular disminuido. Entonces, en los pasos que corresponde, vamos a ver que el punto clave aquí para que un paciente llegue a una insuficiencia renal de tipo prerrenal va a ser el factor de la volemia, ¿no? Como pueden ver aquí, este es el lumen de un vaso, el que tienen de este lado, el que estoy señalando, corresponde a un lumen de un vaso sanguíneo normal, con volumen y eritrocitos en consistencia y en características normales, pero de este lado vemos que se encuentra un lumen de un vaso ya con eritrocitos disminuidos, con volumen disminuido. Entonces, esto da la alteración de que se disminuye el flujo renal, por lo cual va a tener la consecuencia de llegar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Bien, vamos a seguir viendo que dentro de lo que corresponde a las causas para que un paciente pueda presentar una lesión renal aguda de tipo prerrenal, existen, por ejemplo, vamos a ir viendo en los cuadros amarillos, la reducción del volumen efectivo de sangre circulante, ¿no? O en otras palabras, llamada hipovolemia. Y todas las causas para que nos lleven a una hipovolemia tenemos, por ejemplo, hemorragias, las pérdidas de líquido por el tracto digestivo, como ser vómitos, diarrea, drenajes quirúrgicos. También tenemos la pérdida de líquido por los riñones, ¿no? O una diuresis aumentada por el uso de diuréticos, una diuresis osmótica o una poliuria en pacientes diabéticos, una insuficiencia suprarrenal que va a ir a presentarse con aumento de diuresis. Estas características van a ir a dar una hipovolemia, el cual va a ir a desarrollar una lesión renal de tipo prerrenal. También se tiene como es la pérdida de líquidos a un tercer espacio, ¿no? Como ser en la pancreatitis aguda, las peritonitis, los traumatismos extensos. Las quemaduras, ya sabemos muy bien que en las quemaduras se pierde el líquido a través de las lesiones,
el cual disminuye el volumen como consecuencia de hipovolemia, y esta hipovolemia nos va a dar la hipoperfusión renal. Entonces estaremos hablando de una lesión renal aguda prerenal. También tenemos aquí lo que es la hipoalbuminemia severa, ¿no? Recuerden bien que las proteínas en la sangre van a ir a mantener lo que es la homeostasis de la distribución del agua principalmente. Entonces, a una disminución de albúmina, el agua no se va a encontrar dentro del lumen del vaso, no va a ser intravascular, va a salirse a un tercer espacio, el cual va a generar hipovolemia, y este va a dar hipoperfusión y como consecuencia lesión renal aguda prerenal. Otra causa para lesión renal aguda prerenal tenemos el bajo gasto cardíaco, ¿no? O alteraciones de la bomba, como llamamos, en el cual se van a encontrar todas las patologías cardíacas, como ser miocardiopatías, valvulopatías, enfermedades del pericardio, arritmias, y tenemos también la embolia pulmonar masiva o el TEP, ¿no? O embolia pulmonar masiva. Entonces, todas estas patologías pueden llevar a una lesión renal de tipo prerenal. Y en conjuntos, estos corresponden a un fallo de bomba, ¿no? O un gasto cardíaco disminuido. Como otra causa tenemos las alteraciones del tono de los vasos renales y otros vasos. Si bien estamos hablando que el flujo renal va a estar disminuido, este flujo también es determinado por la resistencia de los vasos. Y si tenemos una alteración en el tono de los vasos renales y otros vasos, entonces vamos a mencionar que ellos corresponden a, por ejemplo, la vasodilatación generalizada. ¿En qué tipo de enfermedades? Como ser sepsis, hipotensión, que se causan generalmente por antihipertensivos y otro tipo de vasodilatadores. También la anestesia general, que va a ir a repercutir en la resistencia de los vasos, y estos van a ir a alterar el tono del flujo sanguíneo, el tono de la pared del vaso, lo cual va a ir a alterar el flujo sanguíneo y como consecuencia va a dar una hipoperfusión renal, lo cual nos va a generar una lesión renal de tipo prerenal, ¿no? También tenemos en el otro aspecto que corresponde a la vasoconstricción selectiva de los vasos renales, donde vamos a tener lo que es la hipercalcemia. Un paciente con hipercalcemia quiere decir que va a ir a tener repercusión en lo que es la resistencia de los vasos sanguíneos, va a ir a tener los vasos sanguíneos con más vasoconstricción, lo cual va a disminuir el flujo, y este flujo va a causar, esta disminución del flujo causa lo que es hipoperfusión renal. La noradrenalina como un vasoconstrictor, la noradrenalina, la ciclosporina, el tacrolimus o la anfotericina B, que son medicamentos que también causan vasoconstricción. Y esta vasoconstricción, reitero, va a ir a dar lo que es una disminución del flujo y como consecuencia hipoperfusión a nivel renal, ¿no? También la cirrosis hepática con ascitis o el síndrome hepatorenal, quienes van a ir a presentar resistencia en los vasos sanguíneos, principalmente en la porta, ¿no? Y como consecuencia van a ir a alterar el flujo del riñón, y estos van a ir a desencadenar o van a ir a generar una hipoperfusión renal, y la cual va a desencadenar una lesión renal aguda de tipo prerenal. Bien, entre otras causas de la lesión prerenal, como podemos ver, es la hipoperfusión renal debido a alteraciones de la autorregulación. Como podemos ver, hemos puesto un grupo de fármacos aquí que corresponden a los AINES, a los YECAS y a los ARA2. Todos estos, este grupo de medicamentos, si ustedes recuerdan, son medicamentos que van a ir a tener su acción en lo que corresponde el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, al alterarse, va a ir a dar repercusión en la perfusión renal. Si bien el sistema de renina-angiotensina-aldosterona interviene en lo que es la resistencia de los vasos, la resistencia de los vasos sanguíneos va a ir a tener su alteración en el flujo renal, y este, como un hipoflujo o una hipoperfusión, va a ir a desarrollar lo que es una lesión renal aguda prerenal, ¿no? También tenemos como otras causas en general el síndrome de hiperviscosidad, ¿no? Como podemos ver patologías específicas, como es el mieloma múltiple, ¿no? Un tipo de tumor renal específicamente,
que va a ir a dar su alteración presrenal por este efecto de hiperviscosidad, como pueden ver. También tenemos la macroglobulinemia de Waldenström, una patología que va a ir a poner en este estado a la sangre de hiperviscosidad, lo cual va a dar un flujo lento, un flujo retardado, el cual influye en lo que es la perfusión renal, ¿no? Y al haber hipoperfusión renal, vamos a hablar de una lesión renal aguda de tipo prerrenal. Y como podemos ver acá, la policitemia vera, ¿no? Es un tipo de policitemia, es la policitemia generalizada también como se llama, en el cual en nuestro medio podemos ver, ¿no?, la eritrocitosis de nuestros pacientes o de la población, en el cual va a ir a interferir el flujo renal, el flujo sanguíneo principalmente. Al alterar el flujo sanguíneo va a causar una hipoperfusión renal y reitero, ¿no? Seamos repetitivos en esto. Vamos a mencionar que va a irse a una hipoperfusión y como consecuencia una lesión renal aguda. También tenemos la oclusión de los vasos renales bilateral o unilateral de un riñón único, ¿no? En riñón único también puede ser. Esta es una de las causas poco probables, sin embargo es importante que la conozcan, en el cual quiero describir que la oclusión de la arteria renal, que puede ser causada por aterosclerosis. No olviden que los ateromas se pueden desarrollar en cualquier tipo de vasos y en los vasos más grandes que se desarrollan están tomados en cuenta lo que son los vasos renales. Estos van a ir a producir trombosis o también podemos llamar embolias, aneurismas disecantes, vasculitis sistémica, ¿no? Entonces, la obstrucción de estos grandes vasos renales por ateromas va a causar disminución del flujo y como consecuencia una lesión prerrenal. La obstrucción de la vena renal por causa intraluminal o por compresión extrínseca. Esta también altera en lo que es el lumen del vaso, como consecuencia disminuye el flujo y por ende va a ir a desarrollar una lesión renal aguda tipo o prerrenal. Bien, respecto a lo que corresponde a la lesión renal aguda renal o también llamada parenquimatosa, ¿no? Esta vamos a mencionar que en su evolución o en su fisiopatología indica que van a existir causas inflamatorias o causas que no sean inflamatorias, ¿no? Ambas van a ir a causar un daño de las estructuras renales, ¿no? Y estas, al hablar de estructuras renales, se refieren principalmente a los túbulos, ¿no? A los túbulos renales. Y como consecuencia va a ir a desarrollar una necrosis tóxica o isquemia. Como podemos ver, la afección entonces va a ser directamente a nivel tubular, ¿no? Por lo que también se menciona que desarrolla una necrosis tubular aguda. Bien, bueno, antes de continuar acá, vamos a reiterar algunos puntos importantes, para lo cual voy a pedirles que vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en unos minutos, por favor. Bueno, mil disculpas por la interrupción, pero era importante ya que se está realizando una revisión de la lista de los participantes, se está haciendo el seguimiento de quién se están conectando y quién se están retirando. Entendemos que puede ser por problemas técnicos, sin embargo, el doctor Fernández está tomando muy en cuenta esto, ¿no? Estamos teniendo las capturas de los que están siendo presentes en esta charla. Y por favor, tomar en cuenta hasta el final, ya que se va a realizar este control al final de la clase también. Bueno, continuando con la exposición, reiteramos, ¿no? Estamos en la segunda parte, en la clasificación de la lesión renal parenquimatosa. Reitero, esta va a desarrollarse a partir de causas inflamatorias o no inflamatorias, las cuales van a producir un daño de las estructuras renales, principalmente de los túbulos, ¿no?
¿Por qué de los túbulos? Porque recuerden, este conjunto de túbulos están designados para la reabsorción, la excreción de lo que son los metabolitos que le sirven al organismo y aquellos que se tienen que excretar, ¿no? Entonces, la alteración de estas va a realizarse, bueno, el daño va a ser a nivel de los túbulos, ¿no? Como consecuencia o en general produciendo una necrosis tóxica o isquémica. Y como habíamos dicho, muchos mencionan en esta parte una necrosis tubular aguda. Bueno, las causas para que se puedan desarrollar una lesión renal aguda de tipo renal o parenquimatosa también se distribuyen en grupos, ¿no? Y en un grupo tenemos a lo que son las glomerulonefritis primarias y enfermedades de pequeños vasos renales, en las cuales vamos a poder encontrar directamente lo que son todas las glomerulonefritis, ¿no? Entre ellas las más comunes que ustedes conocen, lo que es el síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Tenemos enfermedades autoinmunes como son las vasculitis sistémicas, las microangiopatías trombóticas o el síndrome hemolítico urémico. También se menciona en este grupo la púrpura trombótica o trombocitopénica. Tenemos también lo que son los embolismos por cristales de colesterol y la coagulación intravascular diseminada. La preeclampsia y la eclampsia también corresponden a este grupo de lesión renal que van a ir a producir lesión renal aguda de tipo renal o parenquimatosa. Y también existe, bueno, está mencionada la hipertensión arterial maligna, ¿no? Como otra patología autoinmune tenemos al lupus eritematoso sistémico, las esclerosis sistémicas y como una crisis esclerodérmica renal que en conjunto estas pueden desarrollarse. Entonces, este es uno de los primeros grupos más complejos que se pueda decir, ya que estas enfermedades o estas patologías son de bastante complejidad, ¿no? Sin embargo, es importante tomar en cuenta para conocer que todos estos trastornos pueden desarrollar o desarrollan lesiones renal de tipo aguda, de tipo parenquimatosa o renal. Como podemos mencionar también, existe un grupo específico para mencionar necrosis tubular aguda, ¿no? Y en este grupo podemos encontrar como causas la alteración prolongada de la perfusión renal, ¿no? Si bien la perfusión renal tiene una clasificación para lesión renal aguda tipo prerrenal, si esta fuera mantenida, sostenida o prolongada, esta va a ir a provocar una isquemia a nivel de los túbulos, ¿no? Entonces, como consecuencia, una necrosis tubular aguda, y esta ya corresponde al tipo parenquimatoso. También tenemos en este grupo las toxinas exógenas, ¿no? Aquellas que no corresponden netamente al organismo, pero son introducidas, como por ejemplo los contrastes radiológicos, las ciclosporinas, los antibióticos, principalmente los aminoglucósidos, ¿no? La micacina, la gentamicina. Estos, al ser nefrotóxicos, van a ir a tener su alteración como una necrosis tubular aguda. Tenemos también la quimioterapia por su componente, el cisplatino, el etilenglicol, ¿no? O como más conocido es el componente del líquido de freno, este etilenglicol. Entonces también genera una necrosis tubular aguda, el metanol y los AINES, ¿no? Entre otras causas también de este grupo tenemos las toxinas endógenas, ¿no? Y a esto me refiero con lo que es la mioglobina, que no siempre es presente, sin embargo, esta se hace abundante en lo que son patologías de tipo muscular, como ser rhabdomiólisis, ¿no? Entonces, la mioglobina va a poder salir del interior de la célula y se va a comportar como una toxina, y como es el encargado del riñón de eliminarla, entonces va a quedar afectado, produciendo una necrosis tubular aguda, ¿no? Tenemos también la proteína monoclonal, como por ejemplo en el mieloma múltiple, ¿no? El mieloma múltiple, habíamos visto anteriormente que va a producir un síndrome de hiperviscosidad, en el cual podría desarrollar una insuficiencia renal prerrenal. Sin embargo, en este caso, un mieloma múltiple también puede desarrollar lo que es una lesión renal aguda de tipo renal, ¿no? Y en este caso, a través de una proteína monoclonal que es sintetizada a través de esta enfermedad. Otras causas tenemos en el grupo de las nefritis glomerulointersticial,
En esta podemos encontrar todo lo que corresponde a las reacciones alérgicas, ¿no? Ya sea antibióticos, betalactámicos, sulfamidas, el trimetoprim o trimoxazol, como quieran llamarlo, la rifampicina, los AINES, los diuréticos y el captopril principalmente, como un antihipertensivo. Las infecciones bacterianas que van a ir a desarrollar nefritis tubulointersticiales, ¿no? En esto tenemos a lo que es la pielonefritis aguda. Por causa viral tenemos a lo que es las infecciones virales por citomegalovirus o también las infecciones por hongos, ¿no? O principalmente en nuestro medio la cándida, las candidiasis entonces. Un infiltrado de células neoplásicas que también van a ir a desarrollar una nefritis tubulointersticial, en el cual tenemos como ejemplo los linfomas y la leucemia. Las inflamaciones granulomatosas o, en este caso, el que representa a este grupo, la sarcoidosis, ¿no? Y entre otras causas, podemos ver que también se mencionan las causas idiopáticas